Crédito usa su respectivo autor. Una reunión entre una multitud. Capítulo 1, primera parte. Pensamientos, francés, descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter. Nota del autor que esta es mi presentación para la colección de aniversario de Harry Flair. Una reunión entre una multitud. Primera parte. En 2 días se cumplirán 6 años desde que me fui, pensó el viajero de ojos verdes. Se detuvo en un kiosco. La portada de la Voix International le había llamado la atención. Harry no pudo evitar la melancolía mientras permanecía allí, como una roca en el río de compradores parisinos. Con la mente en otra parte, pensó en los que había dejado atrás. A pesar de todos los problemas que la vida le había dado antes de la derrota de Voldemort, esperaba que las cosas finalmente le salieran bien después. Pero no fue así, al menos no para él. Parecía que su ahijado nunca formaría parte de su vida, mientras que el amor de su vida estaba enamorado de su mejor amigo. No pudo regresar a Hogwarts. El único lugar que realmente sentía como un hogar se había convertido en un recordatorio de todos los que habían fallecido. No podía entender cómo tantos eran capaces de regresar al castillo como si nada hubiera cambiado. En lugar de regresar a Hogwarts, le ofrecieron una alternativa a la escuela. La guerra había dejado un grave vacío en el departamento de policía, así que se introdujo un curso acelerado de ORE, y Kingsley quería que se uniera. Lo había intentado y había sobresalido, pero su fama le impedía ejercer su profesión. Llamaba demasiado la atención, la gente lo adulaba a diestro y siniestro. En los días más ajetreados, incluso una simple visita a la tienda requería un disfraz. No se puede ser un ORE eficaz cuando se necesita patrullar y, de repente, todas las miradas están puestas en ti. Todo se volvió demasiado. Al final del 6º mes, se había aislado, e incluso entonces, la prensa parecía seguir publicando artículos sobre él. Algunos especulaban, mientras que otros afirmaban haberlo visto haciendo de todo. El último clavo en el ataúd tras su partida de las Islas Británicas, la boda de Ron y Hermione. Aunque sus amigos nunca pretendieron que se sintiera así, se había convertido en el tercero en discordia de su pequeña burbuja de felicidad. Un mueble que se desvanecía en el fondo mientras se perdían el uno en el otro. Era doloroso verlos juntos, mientras él caía lentamente en el olvido. A pesar de sus sentimientos románticos por su amigo estudioso, jamás podría interferir en su relación. Ron era un hermano para él en todo menos en la sangre, y traicionarlo así no habría vuelta atrás. Entonces comprendió cómo debió sentirse su amigo en la tienda, con el guardapelo alimentando su envidia y su ira. Lo que le hacía odiarse a sí mismo era que, en el fondo, esperaba que su relación no funcionara y que Hermione acudiera una noche corriendo a él. Así que, cuando anunciaron su compromiso durante el almuerzo del domingo en casa de los Weasley, mientras todos vitoreaban y felicitaban, solo George notó el dolor que se dibujó en su rostro, antes de disimularlo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Esa noche, mientras todos celebraban, el gemelo Weasley que quedaba se había unido a él afuera, tras haberlo visto escabullirse durante los festejos. Escena retrospectiva. George se sentó a su lado en el porche trasero de la madriguera. Permanecieron en silencio un momento, antes de que el mayor de los Weasley dijera, entonces, Hermione. El agarre de Harry se hizo más fuerte alrededor de su vaso de whisky. ¿Desde cuándo?, preguntó la pelirroja. Desde siempre, supongo, exhaló. No podría decirte cuándo empezó. Simplemente no me di cuenta hasta que estuvimos huyendo. George sacó un frasco y vertió parte de su contenido en sus vasos. El joven heredero Potter se recostó en su asiento, removiendo su bebida antes de tomar un sorbo lentamente. Era Navidad, y Ron ya nos había dejado. A pesar de su mal humor, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Visitamos juntos la tumba de mis padres en el Valle de Godric. Harry giró la cabeza ligeramente y miró al hombre mayor. Era la primera vez que iba, ¿sabes? A ver a mis padres, claro. George permaneció en silencio, dejando hablar al mejor amigo de su hermano. El joven de pelo azabache rió entre dientes. Llevo en el mundo mágico, ¿cuánto? 7 años, y a nadie se le ocurrió llevarme allí, ni Dumbledore, ni McGonagall, ni siquiera tus padres, caray. Harry, lo siento.
Tranquila, respondió, restándole importancia a la disculpa. No es tu culpa, y además, ya es cosa del pasado. George asintió en silencio, dando las gracias. El joven sonrió con ironía, tomando un sorbo de su bebida, antes de continuar. Cuando estuvimos allí juntos, en Nochebuena, solos, todo se sentía tan bien. No podía imaginarme estar allí con nadie más que ella. Suspiró, y entonces encajó. Todas las piezas encajaron, y todo cobró sentido. Harry se movió y apoyó el vaso en su cara. No sabía cómo afrontarlo. Ella ya sentía algo por Ron, y, para ser sincero, no esperaba sobrevivir a la guerra. El rostro de George se endureció. Por la barba de Merlín, Harry. Harry suspiró solemnemente. Así que lo enterré. Lo refugié en lo más profundo y traté de no pensar en ello. Y entonces la guerra terminó. Tom finalmente murió, y por el golpe de suerte más insólito imaginable, yo sobreviví. Su voz se tornó eufórica por un instante. Por un instante fugaz, las posibilidades me invadieron la mente. Había una posibilidad. Tenía que decirle lo que sentía. Estaba tan emocionado que todo se me esfumó de la mente, y era lo único en lo que podía pensar. Estaba a punto de ir a buscarla. George suspiró con complicidad, con los hombros hundidos, y ella entró de la mano de Ron. Sí, recuerdo esa parte. Llegué demasiado tarde, se rió con tristeza. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó el mayor de los Weasley con curiosidad. No lo sé, respondió Harry, realmente no lo sé. ¿Quieres saber qué creo que deberías hacer? Harry levantó la vista, frunció el ceño en señal de expectativa. Creo que deberías irte un rato. No creo que hayas estado nunca fuera de las islas, ¿verdad? No, Harry negó con la cabeza, nunca tuve la oportunidad. Entonces eso es lo que vas a hacer, dijo George como si el asunto estuviera zanjado. Quedarte aquí no te servirá de nada. No sé qué te dejaron los goblins, continuó rápidamente, pero tienes tu parte del negocio. Es suficiente para sobrevivir. Hizo una pausa. Por favor, quédate para la boda, por ellos. Fin del flashback. Le había costado mucho tiempo y mucha ayuda dejar atrás a Hermione, y descubrió que extrañaba mucho a sus amigos. Su mente se desvió de ellos hacia su ahijado Teddy. Andrómeda había respondido recientemente a una de sus cartas. No era mucho, pero era un comienzo. El año anterior a su partida de Inglaterra, aunque había asumido el manto de padrino, ni Remus ni Tonks habían tenido la oportunidad de declararlo como tal en sus testamentos. Esto significaba que Andrómeda tenía la custodia total, y no quería tener absolutamente nada que ver con él ni con ningún miembro de la orden. Él se resistía a intentar forzar su inclusión. Su reputación solo serviría para poner a la afligida mujer en el punto de mira de la ira pública. Ella no se lo merecía. Se vio obligado a dar un paso atrás, pensando que quizás algún día ella le tendería una rama de olivo. En ese momento, lo único que pudo hacer fue crear un fideicomiso a nombre de Teddy, con lo suficiente para cubrir cualquier necesidad en la vida. A pesar de todo, cartas, postales, recuerdos, los envió de todos modos, y parecía que su persistencia había dado sus frutos. Perdido en sus pensamientos, un golpe en las piernas casi lo hizo caer al kiosco. Al bajar la vista, vio a una niña rubia, de unos 6 años. Debió de moverse rápidamente entre la multitud y no lo vio allí. Sintió algo frío y húmedo en la pierna y notó que los restos del helado de la niña se deslizaban lentamente por sus pantalones. Désolé, ofreció la niña con ternura, a quien le faltaba un diente delantero, antes de darse cuenta de que su golosina estaba arruinada. Estaba al borde de las lágrimas cuando Harry estaba a punto de hablar, pero su respuesta fue interrumpida por la llamada de una mujer Victoria. La mujer, que debía ser la madre de la niña, se abrió paso entre la multitud e inmediatamente comenzó a preocuparse por su hija. No huyas así, mi ángel, tienes que esperarme. Harry observó a la mujer, que llevaba un vestido veraniego azul celeste y el cabello suelto sobre los hombros. Aún no había visto bien su rostro con su hija obstruyéndole la vista, pero sintió una familiaridad al oír su voz. Al ver a su hija al borde de las lágrimas, la madre inmediatamente le preguntó qué le pasaba. Mi helado. El niño casi sollozó.
La mujer miró por encima del hombro de su hija, vio la mancha en los pantalones de Harry y comprendió lo que debía haber ocurrido. Se levantó y empezó a disculparse. Estoy desolado, intentó, pero su voz murió en su garganta cuando sus ojos se encontraron con los de él. La respiración de Harry se entrecortó de repente. Claire. La mirada de la joven se enfocó al observarlo detenidamente. Era alto, con una barba ligera y un suéter arremangado. Reconocería esa mata de pelo negro en cualquier lugar, así como esos ojos verdes intensos y esas gafas redondas y sencillas. Ari, su voz vaciló. El joven sonrió radiante. Soy yo. ¿Cómo estás? Ha pasado tiempo. Todavía un poco desconcertada por el giro de los acontecimientos, respondió con torpeza, estoy bien. Su hija tiró de su vestido. Recordando el helado que le había manchado los pantalones, se disculpó apresuradamente, desolé, Harry, Dahama. Sacando su varita, la agitó hacia su pierna, todo rastro de helado desapareció mientras Harry le daba las gracias. ¿Te acuerdas de Victoire? Le hizo un gesto a su hija para que se acercara, mientras la niña lo observaba con curiosidad. Lo recuerdo, afirmó asintiendo, aunque ella todavía era un bebé cuando me fui. Claire, recordando su repentina partida de hacía años, se adelantó de inmediato y le dio un codazo en el pecho. ¿Y quién tiene la culpa? Harry, no me visitas, y luego envías cartas sin remitente. Harry se encogió ante la furiosa arremetida de la vela. Lo siento, levantó las manos. Necesitaba escapar, y antes de darme cuenta, habían pasado tantos años. Aceptaré su disculpa, pero, asterisco pinchar asterisco no asterisco pinchar asterisco no asterisco pinchar asterisco asterisco pinchar asterisco asterisco pinchar asterisco otra vez. El joven se frotó el pecho, fingiendo dolor, mientras Victoire se reía de él, encontrando claramente su situación divertida. ¿Qué tal si vamos a reemplazar su helado? Yo invito, ofreció Harry, queriendo tener la oportunidad de ponerse al día con la hermosa mujer. Claire, ya calmada, asintió con una sonrisa. Sí, puedes contarme dónde has estado. Con gusto, pero salgamos de la calle primero. El inglés de Victoire no estaba al nivel de su francés, pero al oír las palabras, hice, y crin, su rostro se iluminó. La niña agarró la mano de Claire y empezó a arrastrarla hacia la heladería. Harry rió levemente antes de seguirlos. Harry se sentó a la mesa y dejó la bandeja con los pedidos. Batidos para Claire y para él, y un helado con sabor a chicle para Victoire. La chica, emocionada, cogió el suyo en cuanto lo tuvo a mano. Victoire, advirtió Claire con una mirada severa. Al darse cuenta de su falta de modales, la pequeña humana levantó la vista, con la boca ya cubierta de azul. Merci, murmuró, antes de ignorarlos por completo y concentrarse en su helado. La pareja se rió con cariño de las pellizades de la niña. Entonces, Harry, ¿dónde has estado todo este tiempo? Tus cartas siempre fueron, bueno, dime, vagas. Frunció los labios pensativo antes de alzar la vista para mirarla. Cuando me fui de Inglaterra, no tenía ningún plan. Quería verlo todo. Así que pensé, quizá empezar en algún lugar muy lejano. Al final de la primera semana, estaba en una playa de Argentina. De allí, Brasil, Chile, Perú, casi me devoran vivo. ¿Qué? Interrumpió la rubia. Harry rió entre dientes. El problema de viajar en SCOV es que las señales de advertencia están en el suelo. Y claro, con mi suerte, me había estrellado en una maldita reserva de dragones. Si pensabas que el colacuerno era rápido, entonces no has visto volar a un diente de víbora. Esa cosa loca me persiguió durante horas. Por supuesto, solo tú, Ari. Gimió Claire con la palma de la mano en la frente. ¿Cuántas veces casi mueres estando fuera? El joven hizo una pausa, dándose cuenta de su error. Prefiero no decirlo. Claire le respondió con la mirada, haciéndolo retorcerse. Bien, bien, cedió. De repente, al encontrar la decoración interesante, murmuró en voz baja, 12, quizás. Disculpe, jadeó Claire, inclinándose hacia adelante mientras se encogía, dijo 12. Victoire se rió de su tímido asentimiento, mientras su madre suspiraba, sacudiendo la cabeza con tristeza. ¿Qué haremos contigo?
Para ser justos, la mayoría de ellos ni siquiera fueron culpa mía, se defendió con pesar. Ella levantó una ceja en respuesta, con una sonrisa burlona en sus labios. Yo seré el juez de eso. Ahora, cuéntame más. Harry dio un sorbo a su bebida. Algunos de los lugares que descubrí, la magia, dijo con asombro, mientras Claire lo observaba. En Sudamérica, vi ruinas tan impregnadas de sacrificios sangrientos que incluso acercarse a ellas te daba asco, y selvas tropicales mágicas que hacían que el bosque oscuro pareciera insulso. Pero no todo era pesimismo. En Norteamérica, fui con un fabricante de varitas a recolectar leña en un bosque con árboles tan viejos que parecían sagrados, y presencié una tormenta de pájaros del trueno. La voz del joven se entusiasmó. Eso sigue siendo una de las cosas más increíbles que he visto. Allí estaba yo, en la cima de una montaña en Arizona, y de repente el canto de un pájaro resonó a kilómetros de distancia. Momentos después tuve que refugiarme y esperar a que pasara la tormenta más grande de mi vida. De vez en cuando caía un rayo, se podía ver la sombra del pájaro en las nubes. Es increíble, susurró Fleur con asombro. Para Bella, presenciar una tormenta así es un honor y una bendición, Ari. La hermosa Bella hizo una pausa, como si estuviera luchando con algo. Al hablar, sus palabras eran vacilantes. Quizás, algún día, podrías enseñarme este lugar. Significaría mucho para mí, para nosotras, añadió, acariciando suavemente la cabeza de su hija. Harry sonrió a la pareja, me encantaría. Fleur le devolvió la sonrisa, con las mejillas ligeramente sonrojadas mientras hacía girar su malteada con la pajita antes de volver a hablar. Parece que has tenido unos años increíbles. He visitado muchos lugares con mi familia, pero nunca, como se dice en inglés, fuera de los caminos trillados. Harry asintió con complicidad, ignorando su obvia pulla por su lenguaje. No siempre es buena idea, hubo momentos en que mi suerte se fue al traste. Aprendí una valiosa lección al explorar el mundo, sobre todo si estás solo. Lleva un maldito traslador. Fleur rió entre dientes, en su mano, adivina, te perdiste. El joven parpadeó 2 veces. Sí, y qué vergüenza que te rías. Los lugareños me dieron unas indicaciones pésimas. Ya que estás aquí ahora, claramente encontraste el camino de regreso. Entonces, dime, ¿qué pasó?, preguntó ella, inclinándose hacia adelante. Harry la imitó antes de continuar, acortando la distancia entre ellos. Fue en África. Por suerte, me encontró un hombre que resultó ser mago, o chamán, según él. El viajero de pelo negro hizo una mueca al recordar la experiencia. Aunque era un poco imbécil, resultó que llevaba días siguiéndome y creía que perderme era lo mejor desde el pan de molde, se quejó Harry con irritación, molesto solo de pensarlo. La risa musical de Fleur hizo que Victoire tirara de su brazo en busca de una explicación, después de lo cual la niña lo miró como si fuera un completo idiota y preguntó ¿Pou est la carte? Le map. Harry sintió como si el suelo se lo tragara por completo. No lo había pensado entonces. La chica sintió con naturalidad, como confirmando su idiotez, antes de volver a su cuenco. Él se giró hacia Fleur confundido. La hermosa Bella simplemente negó con la cabeza, levantando los labios con cariño. No haga caso a las observaciones de mi hija. Por favor, continúe. El chamán era capaz de hacer algo asombroso, podía transformarse en muchísimos animales diferentes. Así fue como nunca me di cuenta de que me seguían. Prácticamente le rogué que me enseñara. Fleur asintió. He oído hablar de ellos, magos en África que demostraron esta habilidad. Desafortunadamente, no pudo transmitirme el conocimiento, pero, hizo una pausa. Logré que me ayudara a convertirme en animago. Me dijo, quizás así no te pierdas, luego me llamó Minga, me dijo que lo siguiera y simplemente se fue. Sea lo que sea, debe ser verdad, bromeó. Pero eso es exquisito, ¿qué eres tú?, preguntó emocionada, a lo que él sonrió con orgullo. Un perro, respondió, como Sirius. Eso es maravilloso, dijo Fleur. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo realmente, pero por lo que escuché, era un buen hombre, lo mejor, añadió. ¿Podrías contarme algo sobre él?,
preguntó ella, contenta de haberlo hecho cuando su rostro se iluminó. Me gustaría eso. La pareja pasó la mayor parte de la tarde disfrutando de su mutua compañía. Él les contó historias de su tiempo fuera y de Siries y sus padres. Aunque el inglés claramente no era la lengua materna de Victoire, algo que le sorprendió enormemente. Aunque no entendía partes, Claire se tomaba un momento para explicarle las más divertidas en francés, omitiendo las partes aterradoras. Las exclamaciones de asombro y las miradas de admiración que le siguieron le recordaron con cariño a Colin. Si de repente ella sacara una cámara. A medida que avanzaba la tarde, más fascinado estaba Harry. Claire siempre había sido increíblemente hermosa, pero nunca la había visto tan despreocupada. Había en ella una ligereza inspiradora, como si se hubiera quitado todo un peso de encima. Quizás nunca se había sentido realmente en casa en Inglaterra, o quizás simplemente nunca había tenido la oportunidad. El estrés del torneo y sus compañeros cuando la conoció, seguido por la desaprobación que sufrió a manos de las dos mujeres Weasley, y finalmente la guerra que los abrumó a todos. Pero ahora veía a la verdadera Fleur, la alegre y amable, la que se tomaba el tiempo de incluir a su hija, la que resoplaba cuando su risa se descontrolaba y se sonrojaba furiosamente cuando esto sucedía. Sintió que el corazón se le aceleraba, y no pudo evitar pensar que era lo más encantador que había visto en su vida. Fleur intentó cubrirse la cara, disimulando su vergüenza. Fue entonces cuando él notó que no llevaba anillo en el dedo. Abrió los ojos de par en par. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? ¿Dónde estaba Bill? ¿Está bien? ¿Estaba ella aquí en Francia sin él? Tal vez simplemente perdió el anillo. Miró a la hija de Fleur, mientras más y más preguntas venían a su mente. ¿Es por esto que el inglés de Victoire es tan pobre? Aunque nunca antes habían pasado tiempo juntos de verdad, solo ellos dos. Él respetaba y admiraba a la rubia mayor. Se había enamorado estando sola en un país extranjero, y cuando estalló la guerra, en lugar de huir, cuando nadie la habría culpado por hacerlo, se quedó y luchó en una guerra que no era suya. Luchó por sus amigos y su familia, por la gente de un país con prejuicios hacia los de su clase. Fleur? Preguntó Harry vacilante. Sí, respondió ella, confundida por su repentino cambio de comportamiento. Señaló su mano. No sé si debería preguntar, pero ¿le pasó algo a Bill? Mirándose el dedo anular, frunció el ceño. No lo sabías, concluyó con un suspiro triste. Harry permaneció inmóvil, esperando a que ella estuviera lista para continuar. Fleur desvió su atención hacia un lado, pasando los dedos suavemente por el cabello de su hija. William y yo estamos divorciados. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, sorprendido, antes de volver a la normalidad. Lo siento, ¿qué pasó?, preguntó, antes de disculparse efusivamente. Lo siento, no es asunto mío. No debería haber preguntado. No, ya me has contado tu historia, es justo que yo haga lo mismo, dijo Fleur, dándole un beso en la cabeza a su hija antes de mirarlo. Con una sonrisa que le conmovió profundamente, comenzó. Victoire tenía 3 años en ese momento. Verás, Harry, cuando William regresó de Egipto durante el torneo, solo lo hizo por la guerra, para estar allí con su familia. Pero una vez que todo se tranquilizó, se volvió inquieto. Empezó lento, pero a medida que las cosas avanzaban, más quería volver a Egipto. Necesita emoción y peligro en su vida. Pensé que cuando naciera nuestra hija, todo mejoraría, y así fue, pero solo por un tiempo. Harry conjuró un vaso y lo llenó de agua. Tomó un sorbo y le dio las gracias antes de continuar. Peleamos y discutimos, y cuanto más duraban las cosas, más amargados nos volvimos. Yo no estaba feliz, y Bill tampoco. La voz de Fleur se endureció. Un día, llegué a casa y él ya no estaba. Me dejó una carta informándome que había aceptado un trabajo con los Goblins y que volvería en 3 semanas. Me dejó sola para cuidar de Victoire mientras él huía. Estaba tan enojado, y Mally también. Pero, cedió, después de calmarme, todavía quería que las cosas funcionaran entre nosotros. Me dije a mí misma que hablaría con él cuando regresara. ¿Qué pasó?, preguntó Harry suavemente, mirándola a los ojos. Bueno, los días se convirtieron en semanas y luego las semanas en meses. Para el 4.º día,
estaba muy preocupado de que algo hubiera salido mal. Su voz se acaloró. Fui a ver a los duendes una y otra vez y no dijeron nada. Entre mis pensamientos y el cuidado de Victoire, no podía dormir. Estaba enferma y cansada, su ira se apagó al terminar, con la voz casi en un susurro, y solo quería que estuviera bien. Claire respiró hondo, recomponiéndose antes de continuar. Cuando llegó a casa, lloré y grité, y lo aceptó. Pero cuando le dije que no, que nunca más volvería a sumergirse en otra tumba por los goblins, que era demasiado peligroso. Bill no pudo aceptarlo, y otra vez peleamos, fue la peor. Así que le hice elegir, dijo con firmeza. O rompía la maldición, o nosotras. Secándose una lágrima del rabillo del ojo, cuando esperó, supe que nunca seríamos lo primero. Mally pensó que estaba exagerando, y tal vez lo era, pero no luchó por nosotros, no, simplemente firmó los papeles y se fue. No sé qué decir, lo siento mucho, Claire, la consoló Harry. No, al final fue lo mejor, dijo, mientras le quitaba un poco de helado de la cara a su hija, quien se retorcía ante el firme movimiento. Me llevé a Victoire y volvimos a Francia. Todavía ve a sus abuelos, y todos le envían cartas y regalos por Navidad y por su cumpleaños. Recordando la fecha, Harry dijo, eso me recuerda, es dentro de 2 días, no, nació en el aniversario, si no recuerdo mal. Sí, confirmó con una sonrisa, de ahí viene el nombre, Victoire. Al levantar la vista de su hija, Claire miró a Harry con esperanza. ¿Vendrías a su cumpleaños?, le preguntó, antes de traducirle el mensaje a la niña. Harry no pudo evitar la mirada de cachorro que le lanzó la chica. Allí estaré, prometió. Claire se apresuró a preparar todo para el día especial de su hija. Algunos de sus primos y sus hijos estarían presentes, además de algunos amigos de la guardería. Su madre y su hermana estaban en la cocina dándole los últimos toques al pastel, mientras su padre se las arreglaba como mejor sabía cuando estaban tan nerviosos, manteniéndose al margen. Lo hizo entreteniendo a Victoire mientras esperaban a los invitados. Llamaron a la puerta al pasar, con los brazos aún llenos de adornos de última hora. Los dejó en la silla más cercana y se apresuró a abrir. Mientras tanto, Harry se encontraba frente a la elegante casa. Era amplia, pero acogedora, con ese aire rústico y hermoso que se encuentra en las antiguas villas, paredes de ladrillo cubiertas de enredaderas perennes que se fundían con superficies enlucidas y pintadas. Una hermosa fuente con forma de ángel en la entrada, llena de agua cristalina. Se sentía nervioso. Esperaba que su regalo fuera lo suficientemente bueno. El único niño al que le había enviado regalos de cumpleaños era Teddy, aunque, pensándolo bien, no estaba del todo seguro de que Andrómeda aprobara algunas de sus cosas. La escoba infantil más rápida del mercado, quizá no, pero el boomerang que siempre regresa, debía estar bien, ¿verdad? Estaba encantada de ser tan inofensiva como un peluche. Lo que el joven no comprendió fue que, si bien no podía dañar a un ser vivo, podía dañar todo lo demás dentro de la casa. Lo sacó de sus cavilaciones la puerta principal al abrirse, revelando a una Fleur nerviosa. Su apariencia le cortó la respiración. Llevaba una falda a cuadros azul oscuro que le llegaba justo por encima de las rodillas y una blusa blanca, mientras que su cabello estaba recogido en una trenza francesa clásica. Tenía la cara ligeramente sonrojada por el esfuerzo, y su voz se tornó entrecortada. Ari, el joven sonrió, tratando de ocultar su nerviosismo a la hermosa mujer. Hola, llegó un poco temprano, admitió disculpándose, mientras se frotaba la nuca. No, está bien, respondió ella, haciéndose a un lado. Entra. Harry olió su perfume al entrar. Olía a flores frescas de la mañana, con un toque cítrico. No supo distinguir qué fruta exactamente, pero le gustó su toque veraniego. Antes de que pudiera ofrecerle asiento, su padre entró en la habitación con una Victoire risueña sobre sus hombros. Era un hombre de aspecto jovial, de esos que a menudo le veían la gracia a las cosas y rara vez se enojaban. Ah, papá, esto es, Harry Potter, interrumpió el hombre, con un acento casi inexistente, nos conocemos, ma petite. Victoire lo saludó desde su posición. Harry le devolvió el saludo antes de ofrecerle la mano al hombre.
Es bueno volver a verlo, señor de Lecor. Igualmente, jovencito, y es Jan, el señor de Lecor me hace sentir viejo, respondió el padre de Fleur, estrechándole la mano alegremente. Dejemos que mi hija termine lo que estaba haciendo antes de que nos eche. ¿Me ayudas afuera? Tras una mirada a Fleur, quien asintió y, como dijo su padre, sonrió mientras hacía un gesto de despedida con la mano. Harry le entregó el postre que había traído, una tarta de melaza, por supuesto, y siguió al hombre mayor. Una vez afuera, Jan bajó a Victoire cuando un perro joven, recién salido de la edad de cachorro, pasó corriendo. El peludo cachorro se detuvo a olfatearlo antes de ladrar una vez y correr en círculos a su alrededor moviendo la cola. La niña se rió de sus travesuras antes de perseguirlo. Eso fue interesante, comentó Jan. Jolie no suele cogerle cariño a los desconocidos tan rápido. Harry sonrió con conocimiento de causa. Creo que sé por qué. Jan lo miró con el ceño fruncido brevemente, antes de encogerse de hombros y llevarlo a una parrilla. Claramente, la barbacoa era el tema del menú del día, algo que le había llegado a encantar tras su estancia en Argentina. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que Jan no estuviera haciendo todo al estilo Magel. Como respondiendo a la pregunta no formulada, explicó: una de las nuevas amigas de la guardería de Victoire es hija de Muggles, hija de madre soltera. Pensé que eso podría hacerlas sentir más incluidas, un poco de familiaridad. Harry asintió, de acuerdo con el hombre. He hecho esto tanto con Muggles como con magia, y para ser sincero, Jan, hacerlo con magia, curiosamente, le quita la magia. El padre de Fleur se rió entre dientes. Puedo creerlo, esto es bastante divertido. Sacó su varita, encendiendo el fuego con un guiño, pero haré un poco de trampa. La pareja siguió charlando un rato. Harry había descubierto que disfrutaba de la compañía del hombre mayor. Jan, al igual que Fleur, le había preguntado sobre sus viajes, y aunque parecía lo suficientemente curioso como para profundizar, seguía evitando cualquier tema que pudiera resultar incómodo. Cuando Gabriel apareció, delante de los recién llegados invitados, Harry casi no la reconoció. La chica que rescató del lago hacía tantos años se había convertido en una joven verdaderamente deslumbrante. Papá, Harry, saludó, con una sombra de alegría bailando detrás de unos traviesos ojos azules. Jan, ocupado con la parrilla, abrió un brazo para un medio abrazo casual. Gabriel, respondió Harry con una sonrisa mientras la joven sonreía tímidamente antes de mirar a su padre nuevamente. Los invitados llegarán en cualquier momento, papá. Mamá quiere que empieces con la comida. Para su alivio, la fiesta estaba compuesta por un grupo pequeño de personas, quizás 5 o 6 familias, junto con un puñado de parientes sin hijos. Aunque le sorprendió ver precisamente a Harry Potter allí, algunos familiares de Fleur recordaban que ella lo conocía. Se encontró disfrutando muchísimo de su tiempo. La familia de Fleur era encantadora, aunque no tan caótica como los Weasley. Eran personas honestas, buenas y genuinas, y no le importaba estar cerca de ellas. Harry comparó ese cumpleaños con los de su juventud y deseó que algún día sus hijos fueran tan felices como este. El joven no podía evitar extrañar los momentos que pasaba con sus seres queridos. Durante sus viajes, había estado casi siempre solo, y sí que conoció gente y cenó con ella, pero no había celebrado ningún cumpleaños desde que dejó Inglaterra, ni siquiera el suyo. Entre otras cosas, extrañaba abrir los regalos, las ranas de chocolate de Ron y los libros de Hermione. Sintió una mano en la espalda, buscando su atención con dulzura. Arrancado de sus pensamientos, descubrió que Fleur lo observaba atentamente. Evidentemente, había notado su repentino cambio de humor. ¿Estás bien, Harry?, preguntó con los ojos llenos de preocupación. Él le dirigió una sonrisa tranquilizadora. No debería arruinar la ocasión. Estoy bien, solo un poco melancólico, nada más. Respiró hondo y liberó la tensión que se acumulaba en sus hombros. Las suaves olas de su encanto le cosquillearon los sentidos. Disfrutó de la sensación, como una brisa marina, que solo rozaba su magia en lugar de su piel. Gracias por invitarme, Fleur.
La bella rubia examinó su rostro por unos instantes, aparentemente satisfecha con lo que encontró, volvió su atención hacia adelante, ocultando el pequeño gesto de sus labios. Me alegro de que hayas venido. A medida que transcurría la tarde, el joven de cabello azabache se encontraba manteniendo una agradable conversación con Jan y Epolin. La mayor de las de Lecor era amable y gentil, y cada movimiento, elegante. Su linaje Bela la hacía parecer joven y hermosa. Incluso la abuela de Fleur, Anaïs, una mujer que no desentonaría en una corte real, tenía la complexión y la energía de alguien de la mitad de su edad. La mayor de los de Lecor era una fuente inagotable de información, tras haber vivido una vida larga y fructífera. La matriarca Bela también había viajado en su juventud, incluso conoció a su difunto esposo de esta manera. Intercambiaron historias, ella le contó lugares de los que él nunca había oído hablar, de cómo una vez visitó la pequeña casa que sus padres habían abandonado cuando los alemanes llegaron a sus puertas, de su infancia en tiempos de guerra. Cuando Fleur los llamó, Anaïs le dio una palmada en el brazo y lo retuvo. Ante la mirada inquisitiva de Harry, ella lo soltó, juntó las manos a la altura de la cintura. Las palabras que siguieron le dejaron un nudo en la garganta. Antes de entrar, jovencito, quería decirte, gracias, gracias por luchar y por detener a ese hombre. Miró más allá de él, y siguiendo su mirada, vio a Jan entrando en la casa con Victoire en brazos. Gracias a ti, nuestra victoria está creciendo en tiempos de paz. Recuerdo oír a mis padres hablar de Grindelwald y de la guerra cuando creían que dormía, cómo lloró mi padre cuando quiso despedirnos, cómo me abrazó fuerte mi padre una mañana antes de irse a luchar, y cómo mi padre nunca volvió a casa cuando terminó la guerra. Anaïs respiró profundamente antes de continuar, así que, muchas gracias por asegurarte de que nuestra Victoire nunca tuviera que pasar por eso. Emocionado y sin saber qué decir, se mantuvo en silencio mientras apretaba la mandíbula. Anaïs suspiró y, con un leve asentimiento y una sonrisa entre lágrimas, volvió a hablar. Perdona a una anciana por sacar a relucir estas cosas. Entremos, seguro que mi nieta se pregunta por qué tardamos tanto. Caminaron juntos, pero antes de que pudieran ir a tomar asiento, Anaïs volvió a tomar su brazo. Un último consejo, un pequeño consejo de alguien que ha estado allí. Harry le dedicó toda su atención. Descubre qué es lo que realmente quieres, que te hará feliz. Agárralo con ambas manos y no lo sueltes. El joven de cabello azabache se detuvo un momento, antes de decidirse a hacerlo. Asintió significativamente a la mujer. Satisfecha, le alborotó el cabello como solo una abuela podía hacerlo. Ahora ve a sentarte, yo iré a ayudar a mi Epolin. Momentos después, vio cómo Fleur sacaba el pastel de Victoire. Era enorme, cubierto de glaseado azul y rosa, con animalitos de chocolate que se movían por encima. Lo colocó frente a su ansiosa hija antes de sentarse a su lado. Harry se esforzó al máximo cuando cantaron la canción de cumpleaños. Su falta de francés fue una seria desventaja. Por suerte, su sordera no arruinó las cosas para la niña, que se retorcía bajo toda la atención y esperaba con impaciencia la oportunidad de soplar las velas. Una vez que recibieron el visto bueno, rieron con buen humor mientras las velas intentaban evitar su aliento. Eran pequeños y encantadores objetos de magia, de esos que siempre dejaban a Harry maravillado. Los diminutos trozos de cera estaban animados, parecían personitas, y además ágiles. Al final, el pastel fue cortado y Harry tuvo que contener una risita cuando lo probó. Bubblegum otra vez. Claramente este era el favorito de Victoire. Ni Harry ni Fleur notaron que Anaïs los observaba desde su sitio. La forma en que se buscaban al azar en la habitación cuando ninguno de los dos los veía. Ella observó cómo Fleur lo encontraba con la mirada antes de volver a concentrarse en lo que la ocupaba. El único cambio fue una sonrisa, tan pequeña que para la mayoría pasaría desapercibida. Anaïs compartió una mirada cómplice con su hija, Epolin, al notar lo mismo. Una vez que todos terminaron su porción de pastel, llegó el momento de que Victoire abriera sus regalos. Se sentó en el regazo de su abuelo mientras él la ayudaba a quitar los envoltorios más difíciles. Finalmente llegó al regalo de Harry, un peluche de un pajarito azul.
El peluche salió volando de la caja y aterrizó sobre su cabeza mientras ella chillaba de alegría. Claire le sonrió agradecida mientras Victoire agarraba el juguete y lo apretaba con fuerza. Él se rió entre dientes, contento de que su regalo fuera bien recibido. Ya era bien entrada la noche y la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Harry había optado por quedarse y ayudarlos a recoger. Acababa de volver a entrar con Jan después de haber recogido las cenizas y limpiado la parrilla. Claire y Pauline se acercaron. La mujer mayor le dio las gracias antes de tomar de sus brazos los últimos utensilios de cocina que habían quedado afuera. Jan la siguió, cargando con su parte y dejándolo solo con Claire. Harry vio a Victoire profundamente dormida en el sofá. La pequeña cumpleañera estaba merecidamente agotada. Merci, Harry, realmente no necesitabas quedarte a ayudar, dijo la rubia en tono de disculpa. Quise hacerlo, le aseguró, desestimando sus preocupaciones. Me lo he pasado genial hoy, hizo una pausa, señalando la casa con un gesto de la cabeza, tenéis una familia maravillosa. Ella sonrió brillantemente y dijo, me alegro de que lo hayas disfrutado. La hermosa Bella de repente se puso burlona. Una de mis primas se decepcionó mucho de que no supieras francés. Si su inglés fuera bueno, te habría echado encima. Harry hizo una pausa, buscando en su memoria. Creo que sé de qué prima estás hablando. La miró a los ojos y sonrió con suficiencia. Será mejor que empiece a aprender. Claire se rió. No, creo que sería demasiado para ti, Harry. La pareja se dirigió hacia la puerta principal, deteniéndose para que Harry se despidiera del resto de la familia de Lecor, menos de Gabrielle, la niña más joven que se había ido a pasar la tarde en casa de su prima. Harry se detuvo en la puerta. Muchas gracias a todos por invitarme. Fue encantador. Pauline se acercó, le dio un abrazo amistoso y un beso en la mejilla. Eres bienvenido cuando quieras, Harry. Una vez que su hija se alejó, Anaïs se acercó. Tras despedirse de él con un abrazo, la mujer mayor le susurró al oído, recuerda lo que te dije, jovencito, agárralo con ambas manos. Harry la soltó y asintió con seriedad. Ella sonrió y se apartó mientras Jan le estrechaba la mano. Vuelve, Harry, disfruté de nuestra charla. El joven de cabello azabache sonrió, yo también. Después de los saludos, Harry los dejó con un adiós y una ronda de au revoirs, mientras seguía a Claire afuera. Gracias de nuevo, Harry. No pudimos hablar mucho, pero fue un placer tenerte aquí, dijo la rubia con una suave sonrisa. Su cabello brillaba con las luces del porche. Y gracias por el regalo de Victoire, le encantó. De nada, sonrió, abriendo mucho los ojos. Espera, eso me recuerda. Claire observó confundida cómo sacaba rápidamente un pequeño paquete de su bolsillo. Golpeándolo con su varita, lo agrandó un poco. Entregándoselo, dijo, lo recibí hace un tiempo, pero en aquel momento no me servía. Pensé en regalárselo a Victoire, pero probablemente lo perdería a su edad. Así que, en cambio, me compré el peluche, pero quiero que lo aceptes de todas formas. Dáselo cuando sea un poco mayor y un poco más responsable. Al abrir el paquete, Claire encontró una pequeña brújula, del tamaño de la esfera de un reloj. La boussole, désolé, ¿una brújula?, preguntó mientras la inspeccionaba. Era de plata y estaba cubierta de pequeños y complejos grabados rúnicos. Al darle la vuelta, encontró un grabado en la parte posterior. Pasándole el dedo por encima, lo leyó con suavidad. Patria est, ubique hogar est, el hogar está donde está el corazón, respondió Harry. Claire lo miró inquisitivamente, preguntándose sobre su significado. Harry lo señaló y dijo, ¿es la mano? Ella asintió, a lo que él explicó, la brújula está encantada para apuntar siempre a casa. Recordé cómo buscaste a Victoire entre la multitud, y pensé que tal vez con esto, si alguna vez se perdía, podría encontrar el camino de regreso. Claire jadeó, mirando la pequeña brújula con asombro. Pero Harry, esto debe haber costado una fortuna. Harry se encogió de hombros. Lo encontré en un momento en que me sentía realmente perdido. Hizo una pausa antes de suspirar. Nunca me funcionó, porque, sencillamente, no tenía un hogar, y sigo sin tenerlo, añadió la última parte con tanta suavidad que Claire apenas lo captó.
El corazón de la hermosa Bella se dolió ante el dolor de esas dos palabras. Incapaz de contenerse, lo abrazó. Harry hizo una pausa antes de exhalar y devolverle el abrazo. Merci, Harry. Es un regalo maravilloso, le susurró en el hombro. Harry asintió con la cabeza entre sus cabellos. Cuando Fleur la soltó, retrocediendo hacia la luz, la vio. Su corazón latía con fuerza al verla, su rostro estaba rojo y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, la cálida luz del atardecer se reflejaba en ellos, realzando el azul. Pero fue su sonrisa lo que lo cautivó. Nadie le había sonreído así jamás. Ella es tan hermosa. Su rubor se intensificó ante la intensa mirada de él. Se cubrió la mano con la manga y se frotó los ojos para intentar ocultar su rostro. Reuniendo su coraje, Harry dio un salto. ¿Puedo verte de nuevo? Fleur abrió los ojos de par en par, comprendiendo el motivo de su pregunta. No había salido con nadie desde su divorcio de William. Tenía una hija y, por lo tanto, no le interesaban los encuentros fugaces, cualquier relación debía ser seria. Victoire era lo primero, y cuidarla sin duda había reducido cualquier posibilidad de romance. Para colmo, su naturaleza Bella ya dificultaba encontrar una relación seria. Hombres como Harry eran escasos, la mayoría no eran capaces de resistir la tentación hasta el punto de ignorarla inconscientemente. Mirando a su amigo de ojos verdes, recordó todo lo que sabía de él, era todo lo bueno que un hombre puede tener. Era amable y cariñoso, valiente y humilde. Recordó cómo al principio pensó que solo buscaba atención, pero luego desperdició la oportunidad de ganar la segunda prueba por preocupación por su hermana, cambiando su opinión sobre él en un instante. Desde entonces, había llegado a respetarlo profundamente. Lo que nunca había mencionado antes era que sospechaba el motivo de su partida. Ser Bella la mantenía en sintonía con las emociones de quienes la rodeaban y había notado su atracción por Hermione. El momento de su partida solo había reforzado esa atracción, pero por lo que presentía ahora, parecía haber seguido adelante. Claro que se necesitaría la presencia de Hermione para estar completamente segura. Tendría que confiar en que Harry no intentaría simplemente darle falsas esperanzas. El Harry que veía frente a ella era igual que el de antes, solo que más maduro, seguro y cómodo. También lo había observado durante todo el día, cómo interactuaba con su familia, cómo trataba a sus padres y a su abuela con el máximo respeto. Fue especialmente sorprendente ver cuánto disfrutaba esta última hablando con él. Se rió para sus adentros, hasta al perro le cae bien. Los nervios de Harry se pusieron cada vez más tensos cuanto más tiempo ella guardaba silencio. Pensando lo peor, se le encogió el corazón. Lo siento, no debería. Sí, podemos, lo interrumpió, mirándolo a los ojos. Fleur vio cómo comprendía sus palabras y sonrió al ver que su rostro se iluminaba de alegría. ¿En serio? Genial. ¿Quizás almorzamos el viernes? Fleur rió entre dientes, encontrando su emoción adorable. Sí, dijo nuevamente, ¿puedes recogerme aquí a la 1? Harry asintió rápidamente. Genial. ¿Te veo entonces? La hermosa Bella se cubrió la boca, riendo suavemente. Acabamos de decir eso. Ah, sí, entonces el viernes. ¿Es una cita? Preguntó, solo para asegurarse. Su risa musical llenó el aire. Sí, Harry, es una cita. Ahora vete, tengo que acostar a Victoire. Dando un paso atrás, Harry se despidió, junto con una última promesa de verla en 2 días antes de desaparecer con un pop silencioso. Fin de la primera parte. Capítulo 2, segunda parte. Pensamientos, francés, parte 2. Un momento, gritó Fleur desde el interior de la antigua villa francesa. Su voz fue seguida por la risa de Victoire. Harry se tomó un momento para calmarse. Esta era la primera cita, de verdad, desde que salió de Inglaterra. Durante su año sabático, había tenido varias, pero eran más bien encuentros de una noche e intentos de borrachera por superar su vida, sobre todo en los primeros años de sus viajes, cuando era más propenso a ahogar su tristeza. Pero esto era diferente, él conocía a Fleur, ella era su amiga y esperaba encontrar algo más con ella. Un ladrido repentino, seguido del inconfundible sonido de una carrera de 4 patas, lo sobresaltó.
Se dio la vuelta con apenas unos segundos de anticipación para prepararse para el perro que chocó contra él. Sus patas le llegaban a los hombros mientras lo saludaba como solo los perros podían, lamiéndole la cara con frecuencia. Tranquila, chica, rió mientras el cachorro, emocionado, babeaba sobre él. Se había esforzado mucho por verse bien por una vez, y claro, tenía que encontrarse con el perro de los Delacour, demasiado entusiasta. Por suerte, la oportuna aparición del padre de Fleur, que paseaba a Jolie cuando ella salió corriendo de repente, evitó cualquier otra desgracia. Ahora era evidente que había captado el olor de Harry. Harry, saludó el hombre mayor con una risa mientras controlaba al monstruo baboso. Jan, Harry le ofreció la mano, que el señor Delacour estrechó mientras mantenía la otra en el collar del perro. Siento mucho lo de Jolie. Se me escapó antes de que pudiera reaccionar. Está bien, no me importa. Harry descartó su disculpa con un gesto. Se agachó, mirando a la perra, y le hizo un gesto a Jan para que la soltara. Jolie regresó rápidamente con Harry, quien le rascó detrás de las orejas mientras observaba cómo meneaba la cola con entusiasmo. Me alegra que se haya llevado tan bien conmigo. Podría ser cualquier cosa entre los perros y yo. ¿Por qué exactamente?, preguntó el señor Delacour mientras observaba con curiosidad. Harry levantó la vista al recordar. Es cierto, fui bastante críptico al respecto. Jan asintió, a lo que el hombre más joven se rió entre dientes. En realidad no hay razón para ocultarlo. Fleur ya lo sabe, dijo Harry mientras se alejaba de Jolie y procedía a transformarse en el husky negro más grande que Jan había visto jamás. Jolie ladraba emocionada mientras correteaba alrededor de Harry. Si bien Jolie era adorable, su forma de perro parecía mucho más cruel de lo que cabría esperar del joven afable. Su pelaje era más desordenado que el de un husky común, su color era negro intenso con su pelo blanco, y donde los huskies solían tener ojos azules, el verde de Harry se había mantenido, contrastando vivamente con su pelaje. Un animagus. C'est magnifique. Harry volvió a su forma humana justo cuando la puerta se abrió para revelar a Fleur. Désolé, a arar. Oh, papá, se interrumpió al notar la presencia de su padre. Llevaba un impresionante vestido blanco de verano, sandalias de estilo griego y un collar dorado con un dije en forma de dos plumas entrelazadas que se unían en una fina cadena. Llevaba la mayor parte del cabello suelto, con parte recogido en la parte posterior en una trenza francesa similar a la que le había visto antes. Mientras Harry la observaba, ella hizo lo mismo. Su mandíbula se fijó de inmediato en su rostro. Se había afeitado, lo que le permitió apreciarlo, incluso su cabello parecía ligeramente recortado. Bajó la mirada hacia el resto de su figura. Harry llevaba unos pantalones chinos beige ajustados pero cómodos, con una camisa azul claro bien ajustada por dentro, con las mangas bien arremangadas, que dejaba al descubierto su torso y brazos tonificados. Todo ello se sujetaba con un cinturón de cuero marrón y zapatos a juego. El único accesorio era un reloj de pelcere plateado. Fleur tuvo que admitir que Harry se había convertido en un hombre muy atractivo durante el tiempo que había estado fuera. Te veo luego, ma petite, sonrió Jan, antes de estrechar la mano de Harry y besar la sien de su hija. Disfruten su cita. Yo entraré y me reuniré con mi encantadora esposa. Fleur se volvió hacia Harry al cerrarse la puerta. Désolé, Harry. Estaba ayudando a mi madre con Victoire. Harry sonrió para tranquilizarla. No te preocupes, disfruto de la compañía de tu padre. ¿Y a dónde vamos?, preguntó mientras se alejaban de la puerta principal y se acercaban a la fuente. No conozco muy bien el lado mágico de Francia, pero conozco un mercado costero donde podríamos dar un paseo. También encontré un pequeño café cerca que parecía prometedor. Fleur reflexionó sobre su idea por un momento antes de sonreír y asentir en acuerdo. Eso suena encantador. Contento de que a ella le gustara su idea, le ofreció su brazo, por el cual ella deslizó el suyo. ¿Listo? La hermosa Bella asintió y se preparó para la sensación de aparecerse juntas. La pareja desapareció con un chasquido y reapareció tras la esquina de un edificio, oculta de la vista de la calle y de los transeúntes.
Lo primero que notó Fleur fue el olor del aire fresco y salado del océano llenando sus pulmones. ¿Todo bien?, preguntó Harry preocupado. Sé que odio la sensación de estar a mi lado. Fleur se tomó un segundo para respirar antes de apretarle el brazo suavemente y ofrecerle una sonrisa incómoda. Sí, me toma un momento recuperar el aliento. Harry le devolvió la sonrisa con otra reconfortante mientras la conducía hacia la calle, en dirección al mercado. La pareja observaba su entorno mientras caminaban. El mercado bullía de actividad, pero no estaba tan abarrotado como para resultar claustrofóbico. Había familias por todas partes recorriendo los puestos y disfrutando del hermoso día. El ambiente recordaba a muchos mercados similares. A menudo se encontraban artículos similares a la venta sin importar en qué parte del mundo se estuviera. Baratijas y recuerdos se encontraban entre los puestos de ropa de verano y playa, y por todas partes se veían puestos de comida que iban desde frituras hasta crepas y frutos secos garrapiñados. «Vamos». Harry señaló hacia los puestos con la cabeza. «Sí», dijo emocionada, pues ya había visto algunos que despertaron su interés. La pareja se dirigió a los puestos más cercanos, y Harry se conformó con dejar que Fleur los llevara a su antojo. Su apariencia ya había atraído bastantes miradas, pues empezaban a disfrutar a lo grande yendo de puesto en puesto. Harry tuvo que contener la risa al ver la cantidad de puestos en los que los habían parado para que el dueño pudiera ofrecerle una muestra a Fleur. A este paso, no le quedaría espacio para comer. Fleur le soltó el brazo en un momento dado para probarse unas gafas de sol que volvió a colocar en el perchero, aunque parecía que le gustaban. Harry se las compró cuando ella se dio la vuelta. Le dio un beso en la mejilla como agradecimiento antes de llevárselo a rastras. Aunque esta vez, en lugar de volver a agarrarlo del brazo, le sujetó la mano y la mantuvo así. Harry se encontró con una sonrisa permanente en el rostro mientras disfrutaba de la tarde juntos. Había descubierto que ella tenía un sentido del humor provocador, que a veces podía ser muy sugerente. Parecía que ocultaba esta faceta suya cuando su hija estaba presente. Si él fuera el Harry de su juventud, habría sido un desastre ruborizado y tartamudeante. Pero los tiempos cambian, y ahora podía dar lo mismo que recibía. Se mostraba especialmente presumido cuando conseguía ponerla nerviosa. Fleur la llamó desde el principio de una larga fila. Ella había optado por sentarse en un banco cercano en lugar de apretujarse en el abarrotado puesto de sorbets, que, la escuchó responder, «¿Qué sabor quieres?» «Limón». Harry se volvió hacia el adolescente que atendía la recepción, mientras una mujer que parecía ser su madre atendía a otro cliente. Antes de que pudiera transmitir el pedido, el chico debió seguir la interacción, pues ya había empezado a llenar con entusiasmo un recipiente de plástico con el pedido de Fleur cuando Harry añadió su propio pedido de manzana. Harry arqueó una ceja al ver que el bote de sorbet de limón estaba mucho más lleno que su propia manzana. El adolescente se retorció bajo la mirada penetrante de Harry, y sus hombros se hundieron de alivio cuando Harry lo dejó pasar. En realidad, no había llenado de menos el de Harry, sino que había llenado de más el de Fleur. La hermosa Bella se rió con complicidad mientras Harry hacía pucheros al volver con ella, y notó la clara diferencia en sus porciones. Le besó en la comisura de los labios para animarlo. Harry aprovechó la oportunidad, mientras ella estaba distraída comiendo, para sonreírle con sorna al chico del puesto, quien frunció el ceño al darse cuenta de que había ayudado a Harry sin querer. Curiosamente, su madre se rió antes de palmearle los hombros a su hijo. Era evidente que la mujer los había estado observando con la vista. Pasó otra media hora antes de que llegaran al final del mercado. No habían comprado mucho más que una falda monísima que Fleur había encontrado y, pasara lo que pasara, tenía que tenerla. Mientras él estaba ocupado pagando, ella se escabulló y regresó con una camiseta con los colores de la bandera francesa para él, junto con una gorra a juego, para su horror. «¿Mesa para dos?», preguntó una camarera a la entrada del pequeño café al aire libre. Era pintoresco, pero aún así, con su mezcla de maderas claras y paredes pintadas de blanco y azul, lograba un aire rústico y elegante. Fleur asintió hacia la chica con una sonrisa. «Por favor». La camarera, que se presentó como Aimee,
les indicó que la siguieran. Le dieron las gracias mientras los acompañaba a una mesa libre y les entregaba un menú a cada uno. ¿Quieres algo de beber? Vino. Al notar la confusión de Harry, Aimee, que estaba acostumbrada a encontrarse con turistas que no hablaban francés, cambió a un inglés con un fuerte acento mientras repetía y recomendaba un rosado seco. Eso suena bien, respondió antes de volverse hacia su cita. Fleur. Sí, asintió con la cabeza a la camarera, quien dijo que les daría unos minutos para decidir sus comidas. Harry examinó el menú y encontró un plato que estaba seguro de haber probado antes y que había disfrutado muchísimo. Soul Manger, reflexionó en voz alta, como si vocalizarlo le refrescara la memoria. Lenguado meuniere, corrigió Fleur. Es pescado blanco cocinado en mantequilla con limón y perejil. Él levantó la vista para agradecerle y pudo notar que ella le estaba sonriendo por los ojos azules que se asomaban por encima de su menú. La camarera regresó y colocó una cubitera llena de hielo y una botella de vino sobre la mesa. Abrió la botella y sirvió a cada uno con una gracia que denotaba cuántas veces debió haberlo hecho. Una vez llenas las copas, sacó su libretita y les preguntó si estaban listos para pedir. Quiero lenguado a la meuniere, respondió Harry mientras ella lo miraba, dejando que las palabras fluyeran con cuidado. Miró a Fleur, quien le sonrió radiante antes de volverse hacia la camarera. A mí me pasa lo mismo. Una vez que se fue, Fleur miró a Harry con un brillo travieso en sus ojos. Me alegro de que tus gustos hayan mejorado, Harry. Harry se rió entre dientes. ¿Nunca te gustó la buena cocina inglesa tradicional? No. Es demasiado pesado, y grasoso, y salado, y bueno, ya lo entendiste. La interrumpió con una risa mientras ella arrugaba la nariz. Lo admito, mis gustos han cambiado. No se encuentra un buen pastel de pastor en todas partes. Tomó un sorbo de vino. ¿Y tú qué? ¿Qué pasa conmigo? Recuerdo que te quejaste muy fuerte de la comida en Hogwarts. Te oí desde la mesa de Gryffindor. Fleur se sonrojó al recordarle las escenas que había provocado y, de repente, encontró en el fondo de su copa de vino una distracción digna. Pero seguro que había algo que te gustaba comer allí, que fuera inglés, insistió con curiosidad. Pareció pensativa por un momento. El pudín estaba pegajoso con los dátiles y las natillas. Ah, caramelo pegajoso, asintió. Si no recuerdo mal, era el favorito de Seamus. ¿Siames? Oh. Se inclinó hacia adelante para asegurarse de que nadie la oyera mientras susurraba. ¿El que voló el puente? Harry, que la había imitado, rió entre dientes al verla. Sí, ese. Todo lo que tocaba ardía. Una vez, en nuestro primer año, durante el desayuno, hizo explotar el agua. Fleur lo miró con incredulidad mientras él sonreía con cariño al recordarlo. Intentaba convertir el agua en ron, pero el conjuro era absurdo. Decía algo así como, ojo de Tritón, madre arpía, convierte esta agua en ron. Una risa musical llenó el pequeño café, el sonido atrajo la atención de algunos clientes, quienes se giraron para buscar de dónde provenía. Harry sonrió radiante, le gustaba mucho su risa. Su conversación transcurrió sin interrupciones hasta que llegó la camarera con la comida, que disfrutaron junto con el resto del vino, el postre y el café. Las horas pasaron volando, y a medida que avanzaba la tarde, finalmente llegó la hora de pagar e irse. Harry llamó a la camarera y pagó la cuenta junto con una generosa propina, ya que habían ocupado una mesa durante tanto tiempo. Regresaron por el mismo camino, aunque esta vez Harry vio un puesto de repostería recién horneada que no estaba antes. Parecía que algunos puestos habían cambiado al entrar el mercado nocturno. Harry le preguntó a Fleur qué querían sus padres y Victoire, y aunque ella quería que no gastara más en ella, se alegró de que pensara en su familia. Se acurrucó junto a él en el aire fresco y le señaló los van ya rellenos de chocolate. Harry se enfrentó a la anciana que atendía el puesto, junto con quien parecía ser su esposo, y ordenó que le prepararan varias, junto con 2 sueltas para él y Fleur. Después de hablar, la anciana lo miró confundida. Fleur rió y le tradujo. Una vez que tuvo su orden en la mano, la anciana le dijo algo a Fleur que la hizo reír mientras respondía. Lejos del puesto y tras terminar su van ya,
Harry se giró hacia la hermosa rubia platino que estaba a su lado saboreando su pastelito y le preguntó qué había dicho el dueño del puesto. Fleur sonrió burlonamente mientras se detenían en el pequeño escondite al que habían llegado y respondieron. Dijo que eres muy lindo, pero que es una pena que seas inglés. Le dije que no pasaba nada, que tenía cultura suficiente para los dos. Harry graznó, pero antes de que pudiera responder, Fleur lo agarró, mientras los obligaba a regresar a su casa. Un joven moreno quejumbroso y una rubia risueña aparecieron junto a la fuente. El resplandor anaranjado de las ventanas de la casa los iluminó. Harry la miró. Eres malvada, ¿verdad? Fleur continuó riendo. Esta vez era tu turno, y comer de helado después es lo peor. Fleur, sí. Sabes que podríamos habernos aparecido por separado, ya que ambos sabíamos a dónde íbamos. Oh. Harry rió al verla sonrojarse furiosamente. Una vez recompuesto, la atrajo hacia sí y su voz se volvió más grave. ¿Dijiste algo sobre tener suficiente cultura para los dos? Fleur lo miró a los ojos y asintió. Su corazón comenzó a latir más rápido ante la repentina seriedad en su tono, mientras se preguntaba a dónde quería llegar con esto. ¿Eso significa que me mantendrás cerca? Lo miró fijamente mientras pensaba en lo bien que se había divertido durante el día. Harry era dulce y atento, la hacía reír, sabía que también era amable y leal. Además, por lo que había visto, su familia disfrutaba mucho de su compañía, él también disfrutaba de la suya. Tampoco podía negar que se sentía muy atraída por él. Esta cita era su forma de confirmar si existía alguna posibilidad de algo entre ellos. Con la decisión tomada, se acercó más y oyó su respiración agitada, expectante. Sí, ella lo besó. Harry la rodeó con sus brazos, atrayendo su suave cuerpo contra su pecho mientras profundizaba el beso. Fleur tarareó en su boca, provocando un escalofrío en su espalda cuando una de sus manos encontró su lugar en su cabello mientras la otra agarraba la espalda de su camisa. Sus manos ásperas la agarraron por los muslos, animándola a seguir mientras fundía su cuerpo con el suyo, olvidando dónde estaban. Un jadeo repentino lo sacó de su letargo. Harry miró por encima del hombro y notó el movimiento revelador de una cortina al volver a su lugar. Fleur metió la cabeza en el hueco de su cuello mientras su cuerpo se estremecía. Creo que nos han pillado. Sí, era Gabriel. Siguió temblando contra él. ¿Qué pasa?, preguntó Harry mientras la miraba preocupado. Incapaz de contenerlo más, soltó un bufido y rompió a reír. Fue una carcajada desenfrenada, sana y contagiosa, que atrajo a Harry al instante. Una vez que se calmaron las risas y recuperaron el aliento, Fleur levantó la cabeza y vio sus gafas torcidas y su cabello, que apuntaba en todas direcciones. Eso solo sirvió para provocar otra carcajada. Harry se quedó sin aliento al verla. Su rostro estaba rojo por la risa que llegaba a sus brillantes ojos azul cerúleo, que contrastaban con la luz naranja que los rodeaba. Parte de su cabello le había caído sobre la cara sin que ella lo notara. Hipnotizado por su belleza, Harry sintió la necesidad imperiosa de volver a sentir sus labios sobre los suyos, la atrajo hacia sí y la besó de nuevo. Sintió, más que oír, como su risa se convertía en una amplia sonrisa. Rompiendo el beso, ella levantó una mano hacia su mandíbula, sintiendo la gruesa sombra de la tarde que se había formado cuando él apoyó su frente contra la de ella. Me lo he pasado bien hoy, Harry. Yo también. Se quedaron en el mismo lugar, disfrutando de la presencia del otro por un momento antes de que un suave suspiro de Fleur lo sacara de su sueño. Debería entrar antes de que alguien venga a buscarme. Harry la sujetó con más fuerza por un instante, sin querer que se fuera, antes de exhalar con desaliento. Te acompaño hasta la puerta. Antes de que me olvide, le sujetó la mano y la soltó para sacar un papel cuidadosamente doblado del bolsillo. Si necesitas contactarme, me alojo en una zona Magel, en la habitación 602 del Hotel Lyon, cerca del Louvre. He protegido el balcón para que nadie se dé cuenta si pasa una lechuza. Fleur aceptó la nota, rozando ligeramente su mano con los dedos, mientras reía de su audacia, vomitando en un Hotel Magel. Creo que mi padre tiene planes para el fin de semana, pero si no, quizás podríamos dar un paseo, llevar a Victoire al parque. Sí,
Harry la abrazó y la giró mientras ella reía antes de besarlo por última vez esa noche. Le dio un codazo en las costillas cuando intentó besarlo más profundo. Estarían allí toda la noche si ella le diera la oportunidad. Se frotó el costado mientras sonreía con tristeza y observaba a la rubia entrar en su casa, risueña. Esperó a que la puerta se cerrara tras ella antes de darse la vuelta y aparecerse de vuelta en su hotel, contento de cómo había ido la noche. Harry estaba en las nubes. Había visto a Fleur al menos cada 2 o 3 días durante más de un mes, y su relación iba viento en popa. La había llevado a varias citas, algunas solos y otras con Victoire. Se rió para sus adentros al pensar en la pequeña bribona descarada. Estaba seguro de que la niña lo creía idiota, dado que de alguna manera había logrado reforzar sin querer esa idea. Un buen ejemplo sería la vez que la llevaron al zoológico. Sintió nostalgia cuando los tres entraron en la zona de reptiles y de inmediato buscaron una serpiente con la que conversar. Se sorprendió gratamente al descubrir que su habilidad para el parcel no había desaparecido con el Horrocrux. Cuando Victoire le preguntó a su madre por qué le silbaba a la serpiente, ella le explicó que hablaba el idioma de las serpientes y que le hablaba. La niña lo miró fijamente antes de preguntarle a su madre si hablaba el idioma de las serpientes porque no podía hablar francés. Desafortunadamente, no tuvo una respuesta que lo defendiera de su escrutinio. A pesar de que la chica no creía que fuera algo más que un tonto, algo que Fleur encontraba infinitamente divertido. Era la primera vez desde que comenzó su viaje que acariciaba la idea de quedarse en un lugar para siempre. Francia ocupaba un lugar especial en el corazón de Fleur, y allí se sentía mucho más cómoda que nunca en Inglaterra. Sin duda, el lugar también era hermoso, y, por mucho que algunos argumentaran, el clima en Inglaterra dejaba mucho que desear. Harry suspiró, dudaba que Fleur quisiera volver a vivir en Inglaterra, así que si querían tener alguna esperanza de un futuro juntos, tendría que establecerse en Francia. Pensó en la hermosa mujer que había hecho que su estancia allí fuera tan maravillosa, y en su familia, que lo había aceptado con tanta amabilidad. Se alegraban por ellos y confiaban en que él y Fleur no tomarían decisiones precipitadas. Su aceptación lo había reconfortado, sobre todo cuando Anaïs le dedicó una sonrisa cómplice y le dijo que se alegraba de que hubiera tomado en serio sus palabras. Fue un gran alivio para él, que los hizo sentir más ligeros que nunca. Harry miró el reloj de la habitación y se resistió. Llegaría tarde si no se movía. La familia de Fleur lo había invitado a la playa, y había que llegar temprano para disfrutar de uno de los mejores lugares. Abrió sus bolsas buscando una camisa y encontró la monstruosidad que Fleur le había comprado en la parte superior. Sonrió con suficiencia. Si ella quería que se pusiera esa cosa tan vergonzosa, lo correcto era que la vieran junto a ella. Se la puso rápidamente junto con la gorra y se rió entre dientes en el espejo antes de salir corriendo de la habitación. El grupo pisó la impresionante arena blanca de una de las playas más aisladas, pero no menos hermosas, de Francia. La habían elegido porque se permitían perros, y la menor afluencia de gente significaba menos problemas para las mujeres vela del grupo. Harry caminó junto a Fleur, quien sostenía la mano de Victoire mientras Jolie corría entre ellas. Se dirigieron a un espacio amplio y agradable para colocar una zambrile y tirar las toallas. Una vez allí, vio cómo su novia se quitaba la blusa y los pantalones cortos que se había puesto encima del traje de baño, revelando su deslumbrante figura en un diminuto bikini azul que dejaba muy poco a la imaginación. Ella echó un vistazo por encima del hombro para observar su reacción antes de volverse para ocultar su sonrisa. De espaldas a él, ayudó a su hija, quien rió mientras Jolie intentaba llamar su atención. Harry lo imitó y notó el brillo apreciativo en los ojos de Fleur cuando lo miró por encima del hombro. Estaba bastante orgulloso de sí mismo, se había esforzado mucho por contrarrestar el efecto que los Dursley habían tenido en él, y estar constantemente en movimiento lo hacía aún más difícil. Pero después de haber tenido que correr para salvar su vida en más de una ocasión, se había dado cuenta de los beneficios de mantenerse en forma. ¿Dónde estás?, preguntó Victoire a su madre mientras señalaba hacia el mar. El significado era bastante obvio. Bienvenida, mi pequeña. Fleur se giró hacia Harry.
señaló el mar con la cabeza. Voy a llevar a Victoire al agua, ¿vienes? La niña, con la paciencia, o mejor dicho, la falta de ella, de alguien de su edad, decidió no esperar su respuesta. Caminó directamente hacia él, le tomó la mano y, con un alonz y, lo arrastró hasta pasar junto a su madre, quien rió y lo siguió. Para cualquiera que los observara, eran la imagen de una familia joven, maravillosa y feliz. Harry miró al resto de la familia de Fleur. Jan le indicó con la mano que pasara, se relajaría con su esposa y su hija menor, quienes habían decidido tomar el sol. El hombre de cabello negro asintió antes de mirar hacia abajo con un brillo travieso en los ojos. Cargó en brazos a Victoire, quien chilló y rió nerviosamente al colocarla sobre su hombro. Le sonrió a su novia al sentir que le tomaba la mano. Ella sonrió cálidamente ante sus travesuras y le besó la mejilla antes de extender la mano para bromear con su hija. Continuaron hacia el mar mientras Jolie corría de un lado a otro repetidamente, como para apresurarlos. El corazón de Jan se llenó de alegría mientras estaba sentado bajo la zambrile y observaba cómo su hija mayor se reía mientras ella y Victoire se unían para atacar a Harry, salpicándolo con agua. Se agarró el antebrazo mientras recordaba su divorcio y lo furioso que había estado en aquel momento. Se había opuesto a su matrimonio con Bill Weasley, no porque lo considerara un mal hombre, sino porque creía que se estaban precipitando. Claire era joven y estaba enamorada, y con la guerra acercándose con tanta fuerza, no había garantía de futuro, así que vivieron el momento y finalmente se precipitaron. Él intentó convencer a su hija de esperar, pero ella no quiso ni oír hablar de ello. De todos los miembros de su familia, Claire siempre fue la más segura de sí misma, lo que a veces podía derivar en ataques de intensa terquedad. Lo más difícil para él fue lo que su firme desaprobación había provocado. A lo largo de los años, se había esforzado al máximo por estar ahí para sus hijas cuando lo necesitaban. Quería que confiaran en él y que siempre se sintieran lo suficientemente cómodas como para acudir a él en busca de ayuda. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles y su matrimonio empezó a decaer, su hijita se lo ocultó. Fingió que todo estaba bien en sus cartas y les hizo creer que era feliz y que todo estaba bien. Pero la verdad era que estaba sufriendo. Nunca se había sentido más fracasado. Así que cuando ella apareció en la puerta de su casa, con su nieta en brazos y una bolsa a su lado, parecía un pájaro al que le habían cortado las alas. Había estado furioso con Bill Weasley, pero sobre todo, furioso consigo mismo. Pensó en cómo, en los meses siguientes, su Flor se había dedicado por completo a criar a su hija, y con el paso del tiempo, volvió a florecer. Pero, él conocía a su pequeña, y su esposa también. Vieron las grietas que ella disimulaba con tanta habilidad. Los breves destellos de añoranza que se reflejaban en su rostro al ver a otras parejas. Las Veelas son seres apasionados, que anhelaban amor y compañía, y Fleur se sentía sola. Jan sintió que su esposa le rodeaba el cuello con sus brazos desde atrás mientras apoyaba la cabeza sobre su hombro. Son buenos el uno para el otro. Él suspiró, lo son. Gabriel le arruinó el humor al intervenir, ¿cuándo podré tener mi propio chico sexy de cabello oscuro y ojos verdes? Cuando tenga 50 años y haya tenido tiempo suficiente para repasar mis habilidades de duelo. Gabriel rió junto con su madre, quien inclinó la cabeza hacia un lado para plantarle un beso húmedo en la mejilla. Harry y Fleur siguieron a Victoire fuera del agua. La pequeña y revoltosa niña a veces mostraba más energía de la que humanamente cabría esperar. Si bien ese entusiasmo era lo que impulsaba a los niños a explorar el mundo que los rodeaba y crecer, también los hacía tropezar a menudo, como pronto descubrió la joven Veela. Mientras que Fleur era rápida, Harry era rapidísimo. Había adquirido velocidad tras una infancia corriendo por su seguridad, y al instante abrazó a Victoire. La inspeccionó en busca de heridas y se relajó al no encontrar ninguna. La pequeña seguía aferrada a su cuello y sollozaba. Aunque había empezado a confiar en él, en cuanto su madre estuvo a su alcance, extendió la mano para cogerla. Harry la pasó por encima, aunque Fleur ya estaba demasiado grande para que la llevara en brazos. No está herida, explicó con un alivio evidente en su voz. Fue más bien el impacto de la caída. Calla,
mi ángel, la consoló Fleur mientras secaba las lágrimas de su hija mientras Harry las vigilaba con protección. Vamos a sentarnos con los abuelos. Victoire asintió con la cabeza en su hombro mientras olía. Harry tuvo una idea para ayudarla a animarse. Vuelvo enseguida, le susurró a Fleur antes de salir corriendo a buscar lo que buscaba mientras ella lo miraba confundida. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Unos minutos y una hábil aplicación del lenguaje de señas universal, que consiste en señalar y mostrar números con los dedos, fue todo lo que necesitó para lograr su objetivo. El joven regresó y los encontró a todos sentados uno junto al otro, con Victoire encaramada en el regazo de su abuelo mientras le rascaba las orejas a su perro. Las lágrimas habían cesado, pero ella seguía en ese silencio post-sollozo. Harry esperaba cambiar eso. Fleur fue la primera en verlo acercarse. Sonrió con tristeza mientras negaba con la cabeza con cariño al ver lo que llevaba. Sus ojos se encontraron con los de ella mientras se encogía de hombros tímidamente en respuesta. Victoire, mira lo que te trajo Harry. La muchacha tranquila lo buscó lentamente y cuando sus ojos lo encontraron, inmediatamente gravitaron hacia las grandes tazas de granites en sus brazos, que había evitado que se derritieran con un hechizo congelador aplicado furtivamente. Su rostro se iluminó y su dolor anterior se olvidó en un instante cuando se tambaleó y corrió hacia él. Harry se agachó con una sonrisa y le ofreció el azul rosado. Merci, Harry. Agradeció rápidamente, antes de sorber de inmediato la bebida helada. Abrió los ojos de par en par al descubrir que era su sabor favorito. Tranquila, la reprendió con una carcajada mientras le limpiaba la boca con el pulgar. Te vas a congelar el cerebro. La pareja se unió a los demás, y Harry repartió el resto de las bebidas heladas antes de sentarse junto a Fleur, quien le dio un beso casto y un susurro de agradecimiento. Sabía que no le estaba agradeciendo la bebida. Su novia se apoyó en su costado, apoyando su cuerpo contra él. La besó en la cabeza y la rodeó con un brazo. Gabriel los observó a ambos y no pudo evitar sonreír al ver lo feliz que estaba su hermana. No creía que Fleur se hubiera dado cuenta aún, pero la forma en que sus miradas se suavizaban al mirarse le recordaba mucho a sus padres. El grupo había disfrutado del resto de la tarde, con el único incidente menor, alguien intentó coquetear con Fleur. Fue divertido ver cómo su intento fracasaba, pues Fleur simplemente los miraba con frialdad hasta que se retiraron con el rabo entre las piernas. Finalmente, el subidón de azúcar de Victoire se había disipado y estaba tan agotada que Fleur sugirió que regresaran a casa. Para sorpresa de nadie, la niña ni siquiera tuvo fuerzas para murmurar su oposición. Lo que sí le sorprendió fue que fue a Harry a quien le pidió que la llevara. Harry, sentado en uno de los sofás de 2 plazas de la sala de estar de los de Lecor, sostenía con cuidado una copa de vino entre los dedos mientras charlaba con la familia de Fleur. Su novia había subido a acostar a su hija, la joven Bella había estado agotada durante la cena. Fleur mencionó que estás buscando un lugar para quedarte a largo plazo, preguntó Pauline, sorprendiendo a Gabriel, quien no lo sabía. ¿En serio?, añadió. Así es, Harry tomó un sorbo de vino y asintió. O sea, no puedo quedarme en un hotel para siempre. ¿Buscas algo en una zona mágel o mágica?, preguntó Jan con una ceja arqueada y curiosa, antes de continuar sin dudar. Conozco a un buen agente inmobiliario si estás pensando en alojamiento mágico. Harry tarareó pensativo, mientras reflexionaba sobre la pregunta. Me gusta el anonimato que ofrecen las zonas muggles, señaló con la palma de la mano a la nada antes de reírse con tristeza, pero, siendo sincero, mi vida es probablemente demasiado emocionante para vivir en una de ellas. Sería solo cuestión de tiempo antes de que la estatua volara por los aires por culpa de un erumpente desbocado que, de alguna manera, se colara en mi baño. Se rieron, pero también sabían que no estaba bromeando del todo, aunque era poco probable que se tratase de un erumpente. Por las historias que había contado, parecía como si hubiese tenido la suerte más extraña. ¿Quieres un piso o una casa?, preguntó Gabriel mientras se apoyaba en el apoyabrazos. Me conformo con cualquiera de las dos, pero creo que preferiría una casa. Al final, me quedo con lo que me llame la atención. Quién sabe, dependiendo de lo que me muestre el agente inmobiliario,
quizá me compre algo. Su conversación fue interrumpida por la aparición de Fleur, quien se sentó con él en el sofá. Ella tomó su propia copa mientras Harry cogía la botella y le servía. Merci, Monker. Ella sonrió y se puso cómoda acurrucándose junto a él con las piernas levantadas sobre el asiento y apretadas a los costados. ¿De qué hablabas?, preguntó Fleur mientras tomaba su primer sorbo y suspiraba. Una buena copa de vino era una de sus cosas favoritas después de un largo día. Yo buscando un lugar donde quedarme, respondió. Tu padre mencionó que conoce a un agente inmobiliario. Eso es bueno, cuando planeas dejar el hotel, lo antes posible, supongo. El tiempo pasó rápido, como siempre parecía ocurrir en buena compañía. Jan y Pauline fueron los primeros en retirarse esa noche, ya que él tenía que trabajar a la mañana siguiente. Gabriel lo siguió poco después, prefiriendo no ser la tercera en discordia. Los dos tortolitos continuaron charlando hasta altas horas de la noche, llegando incluso a abrir una segunda botella de vino. Al menos pensó que era la segunda botella. La verdad es que no estaba seguro de cuántas ya había abierto, pero sin duda se había tomado al menos 4 copas. Empezaba a sentir la mirada un poco pesada y, en algún momento, el ambiente entre ellos había cambiado. Observó cómo Fleur ajustaba su postura, dejando caer a propósito la correa del hombro. Observó cómo los ojos de Harry se oscurecían al observar con avidez las sombras entre su escote. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios al inclinarse hacia adelante, permitiéndole ver mejor. La sonrisa se hizo más amplia cuando él gimió roncamente. «Estás haciendo esto a propósito, ¿no?», dijo con voz áspera. «¿Haciendo qué?», susurró, mordiéndose el labio. «¿Qué estoy haciendo?», Arenereneri. Extendió la mano, metiendo un dedo por la parte superior de su camisa, desabrochando sus botones y dejando al descubierto su pecho. Le quitó la copa de vino de la mano y la dejó a un lado antes de sentarse a horcajadas sobre él. Fleur le rodeó el cuello con las manos y se inclinó para susurrarle al oído, «Vas a detenerme». Su voz era suave y seductora, y lo estaba volviendo loco. Ella le dio un beso en la mandíbula y lentamente comenzó a acercarse a sus labios. Él cerró los ojos mientras intentaba controlarse, apartar la mente de la sensación de sus labios contra su piel, o de cómo podía sentir el calor abrasador que irradiaba su cuerpo y el fuego bajo su piel. Abrió los ojos al sentirla detenerse y encontró su rostro a escasos centímetros del suyo. Tenía las mejillas sonrojadas y los labios entreabiertos con una respiración entrecortada. Bajó la vista y descubrió que los tirantes de su vestido habían caído por completo, dejándola expuesta. Inhaló profundamente ante la hermosa vista antes de levantar rápidamente la mirada y mirarla a los ojos. «¿No vas a besarme?», susurró, tan cerca que él podía saborearla. Fleur sonrió victoriosa cuando él la agarró por la cintura y la atrajo con fuerza hacia sí, uniendo sus labios con los de ella. Fleur gimió en su boca mientras su lengua luchaba con la suya por dominarla. Se frotó contra la erección que sintió a través de sus pantalones y se deleitó con los gemidos que le provocaba. La necesidad de aire se volvió demasiado grande y se separaron, mirándose a los ojos y sumergiéndose en la pura lujuria y necesidad que encontraron allí. «Mi habitación». «¿Y qué hay de él?», preguntó Fleur, tumbada a medias sobre él, dibujando pequeños círculos alrededor de una cicatriz en su costado. Estaba parcialmente oculta por su brazo y, por lo que podía palpar, tenía la forma de una garra. Trazó con las uñas las 3 líneas que la formaban. «Wendigo», respondió sin más comentarios. Sentía curiosidad por cómo había conseguido una de esas, pero lo apartó de su mente mientras deslizaba la mano por su cuerpo en busca de la siguiente cicatriz. Podía sentir cómo su piel parecía cobrar vida entre las yemas de sus dedos. Le encantaba. Su mano se detuvo al llegar a su hombro y palpó la áspera cicatriz. Recuerdos de un Harry más joven perseguido por un dragón mientras iba en una escoba revolotearon por su mente mientras recordaba cómo lo vio con asombro superar al coloso escupefuegos. «Recuerdo el rabo de caballo». Él tarareó en respuesta. Fleur le dio un beso en el pecho. «Recuerdo lo pequeño y perdido que te veías en el anillo. Cuando invocaste tu escobe, estaba magnífico». Él permaneció en silencio mientras escuchaba su voz. «Estaba muy celosa, Ari»,
murmuró contra su pecho desnudo. ¿Celosa?, preguntó finalmente, ladeando la cabeza para mirarla. ¿Por qué? Soy Bella, suspiró, como si fuera lo más obvio del mundo. Me encanta estar en el aire, pero las Scoobies me comieron. Harry se rió entre dientes. Te enseñaré, no puedes ser peor de lo que solía ver en las pruebas. Fleur se burló antes de reír. Merci, Cherry, qué amable de tu parte. Se inclinó para besarlo en la mejilla. Pero créeme, son las Scoobies, no yo. Ya basta de eso. Harry le apretó el muslo con posesividad. Estoy en la cama con mi increíble novia, y hay algo que me gustaría hacer ahora mismo. Es así, bromeó Fleur mientras movía su pierna más arriba sobre su cuerpo. En lugar de responder, Harry les dio la vuelta, lo que provocó que Fleur rodara boca arriba con una risita mientras se la sujetaba con los brazos. Sus labios se dirigieron a su garganta mientras soltaba una de sus muñecas para masajearle un pecho, pellizcando el endurecido bulto. Fleur, con los ojos cerrados y gimiendo con leves gemidos entre medias, agarró su cabello con la mano libre y lo atrajo hacia sí. Lo rodeó con las piernas con fuerza y esperó que el hechizo silenciador no se hubiera agotado. ¿Nos vemos esta tarde?, preguntó Fleur esperanzada, reclinándose contra la puerta de su casa y mirando fijamente a los ojos de él, que se encontraba de pie junto a ella. Harry se deleitó con su imagen, como brillaba bajo el sol de la mañana, con sus hermosos ojos azules mirándolo, como la ligera brisa contra su vestido de seda acentuaba su figura perfecta, como su cabello recién salido de la cama había caído justo como debía para resaltar los contornos de su rostro bellamente esculpido. Todo contrastaba enormemente con la Fleur que había visto momentos después de despertar. Tuvo que contener la risa al ver a Fleur en su mañana. Siempre irradiaba gracia en cada movimiento, así que le sorprendió mucho descubrir que era todo lo contrario a una persona madrugadora. Le parecía increíblemente divertida la forma en que se tapaba la cabeza con la manta y respondía con gruñidos a cualquier intento de excitarla. Hasta ahora, no tenía nada que ver con todo lo que había llegado a conocer de ella. Cada día que pasaba con ella lo llevaba a descubrir nuevas facetas de su novia, y lo adoraba. Si había alguna duda de que se estaba enamorando de ella, ya no la había. Harry asintió ante su pregunta anterior. Tengo que hacer algunos recados, pero por lo demás estaré libre. Su respuesta pareció complacerla infinitamente mientras le daba un beso prolongado en los labios. Fue suave y casto, y transmitió mucha más emoción que los besos de la noche anterior, alimentados por la lujuria. Hasta pronto, Cherry. Fleur observó el lugar donde se había aparecido por un momento. Respiró hondo el aire fresco de la mañana y sonrió al entrar en su casa, cerrando la puerta tras ella. Sumida en sus pensamientos, Fleur se sobresaltó al descubrir a su madre y a su hermana disfrutando de un café en la sala. Al comprender lo que implicaba presenciar un momento tan privado, Fleur se sonrojó profundamente cuando ambas intercambiaron miradas en silencio antes de dedicarle una sonrisa cómplice. Ella ignoró las risitas que se oían desde atrás mientras pasaba rápidamente junto a ellos. Harry entró en su habitación de hotel. Necesitaba ducharse y cambiarse de ropa antes de empezar el día. Antes de ir al baño, abrió la puerta del balcón para que entrara el aire fresco que tanto necesitaba. Una vez afuera, se sorprendió al encontrar un cárabo posado en la barandilla esperándolo. Solo había una persona, además de Fleur, que podía enviarle una lechuza. Al aceptar la carta y darle la vuelta, sus sospechas se confirmaron al ver la elegante caligrafía que le resultaba familiar. Andrómeda. Fin de la segunda parte.